Estamos inmersos en la inmediatez y la filosofía es esa capacidad de sustraernos de esa actitud inmediata, pero solo el filósofo puede descubrir las verdades sólidas de la condición humana, de la estructura del universo, las primeras causas de todo lo que hay, el sentido de la existencia humana, hacia dónde se dirige la historia, hacia dónde deberíamos dirigirla, para encontrar en una especie de limbo eterno, encontrarnos con las viejas preguntas, que son las eternas preguntas, aquellas preguntas en las cuales nosotros nos sentimos constreñidos a poder naufragar en la existencia desde la fragilidad de las respuestas, pero son respuestas que una vez que se consolidan encuentran el sentido. Muy buenas noches, estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de Filosofía y Metapolítica. Bueno, hoy me acompaña Arturo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar con todos ustedes. Igualmente. Vamos a hacerle una entrevista a un profesor, a un pensador argentino. Para mí es grato porque compartimos muchas ideas, otras no tanto, pero bueno, en eso consiste pensar también. Él es Daniel Omar Stigel, así que profesor, gracias por la amabilidad y por la deferencia de aceptar esta entrevista. No, no, gracias a ti por invitarme. Es Acá un honor. estamos, acá estamos. Acá estamos, profesor. Eh, no pretendo incomodarte preguntándote cosas de vos, porque a veces hay personas que se sienten incómodas cuando les preguntan, ¿no? Contame de vos, porque lo interesante es hablar de filosofía, que creo que es la mejor manera de hacerte conocer, ¿no? Que comencemos filosofando, ¿no? Eh, ¿Qué postura tenés con respecto al estado actual de la filosofía? Muchas veces dicen que este momento es el peor de la filosofía, fruto de la crisis que hay en el hombre contemporáneo, ¿no? La crisis de valores, la crisis de criterio, la crisis de profundidad. Pero otros dicen justamente esta época de crisis es es la mejor etapa para filosofar porque es el mejor momento, porque es como que es más necesaria la filosofía hoy que quizás en momentos donde la humanidad está un poquito más acomodada. ¿Cómo la verías vos a la etapa actual de la filosofía en relación con la sociedad? Porque muchas veces bailan juntas, ¿no? La filosofía y la sociedad. Sí, sí. Es verdad que uno a veces piensa que es el peor momento, ¿no? Sobre todo por toda esta cuestión de los medios, de las redes y demás, y la superficialidad y todo eso, pero yo siempre me acuerdo algo que había leído, sorprendido, en Schiller, cuando él decía que en esa época, que es la época para mí una de las más brillantes de la historia de la filosofía, ¿no? La del romanticismo y el idealismo alemán, dice, vivimos en la peor época de la historia. Entonces, pienso que todos creen que están en la peor época, ¿no? Siempre para poder dedicarse a pensar. Entonces eso es un poco como cuando uno piensa que todo pasado fue mejor, ¿no? Es un poco una exageración. Y aparte me parece que las redes, si se usan bien, sirven también para pensar, ¿no? Es un instrumento para llevar el pensamiento más lejos. Pero bueno, eso obviamente no te va a dar todas las vistas que tenés si haces videos de tonterías, ¿no? Por supuesto. De todas maneras, creo que pensar se piensa siempre y siempre es momento para pensar y siempre hay cosas interesantes para pensar y reflexionar, así que no, no veo que sea la Sí, peor época. sí, yo diría que tontos y básicos y superficiales hubo siempre. Lo que pasa es que hoy tienen cámara y hacen lives en YouTube, en TikTok, en Claro, claro. Instagram, ¿no? Son más visibles hoy, digamos, pero siempre existieron. La gente profunda, inteligente y sabia siempre fue la menos, ¿no? Y todavía hoy también, ¿no? Lo que pasa es que hoy, como decíamos, los imbéciles tienen la posibilidad de hacerse notar, de aparecer en todos lados y de prender una cámara, y bueno, eso la hace
más nota, más notísima digamos, a la imbecilidad humana, si se quiere, ¿no? Pero si yo te circunscribo a la filosofía sin acudir a la religión, ¿tendríamos esperanzas en el hombre? Bueno, la esperanza nunca se pierde, creo yo. Tantas veces se anunció el fin del mundo, ¿no? El fin de la existencia humana y sin embargo acá estamos. Si hemos pasado por cosas como el diluvio, cosas así, no sé, aquí estamos, sobrevivimos, seguimos pensando, ¿no? No creo que haya un fin de la humanidad. Sí creo que hay situaciones peligrosas que son inéditas, ¿no? Como esta cuestión de confiar en la inteligencia artificial y cosas así, que también son cosas a las que hay que reflexionar, ¿no? Para cuidarse, porque si uno termina confiando en que hay más inteligencia en la inteligencia artificial que en la inteligencia humana, lo más probable es que uno termine en un terrible error, ¿no? Confundiendo la apariencia con la realidad. Entonces, ahí es como que uno está en ese peligro de dejar que otra cosa, un mecanismo piense por uno, ¿no? Pero creo que lo mismo pasaba cuando Platón decía que con la invención de la escritura se perdía la capacidad de la memoria, ¿no? Entonces, cada invención que ha hecho el hombre parecía que era el fin del pensamiento, ¿no? También cuando apareció la imprenta, entonces ya no hacía falta memorizar los textos y relacionarlos en el interior del pensamiento. Cuando apareció la televisión también parecía que era la muerte del pensamiento, pero de hecho seguimos pensando, entonces no creo que haya algo así. Creo que hay peligros, o sea, como siempre, ¿no? Pero también, no sé, Helderlin decía que en el peligro está lo que nos salva, ¿no? Si no me equivoco fue el que había mencionado Hölderlin eso. dice, donde crece lo que mata, crece lo que salva, decía Hölderlin. Claro, claro. Bueno, lo Sí, parafraseé un poco. Eh, sí, sí, sí. Arturo, ¿tenés alguna pregunta para el profesor? Bueno, quizás Arturo está ocupado. se fue Arturo. Eh, sí, bueno, él es así, él va y viene, y aparece y Mm, desaparece. Eh, Mira, sé que has leído algo del Tractatus, el mío, no el de sí, Wittgenstein, el sí, sí. Los Tractatus dos, los dos, Metaphysical los dos. Theory. Los dos. Los dos. Eh, ¿qué opinión te da esa vocación de unir realismo, hermenéutica y mística en un sistema? Eh, ¿Te parece que era necesario dar ese paso? ¿Cómo lo ves a ese mecanismo? Mira, yo ya te había comentado que ya desde hace muchos años mi deseo, pero así como una cosa que pensaba totalmente imposible y irrealizable, era la gran síntesis, ¿no? Cuando uno ve que en cada cosa que lee encuentra una verdad, pero esa se contrapone a otra verdad, ¿no? Es también un poco esa inquietud de Hegel, ¿no? En su momento de querer unir todos los sistemas y cada tanto es sano que eso aparezca de nuevo, me parece. Y creo que tu obra está a la altura de la época, porque plantea una vuelta de tuerca muy interesante. Creo que yo lo leí como una primera parte de algo más, ¿no? Como en los esquemas encuentro que estás como planteando que estás en un inicio, ¿no? Estás más en este texto en el aspecto todavía fenomenológico y como a la espera de hacer una segunda y quizá una tercera parte, ¿o me equivoco? Bueno, siempre pienso que los filósofos en sus primeras obras siempre bosquejan los grandes temas que van a ocupar toda su vida, ¿no? Por ejemplo, vos lees las tesis de Heidegger al principio sobre los predicamentos y las categorías, o qué sé yo, la cuádruple raíz del principio de razón suficiente de Schopenhauer, eh, y ya están bosquejadas, digamos, los grandes temas que va a ocupar a los filósofos, ¿no? En todo su itinerario de pensamiento. Y bueno, básicamente lo que uno hace en ese libro, el Tractatus, es bosquejar programas de investigación o temas de investigación que bueno, son sendas, ¿no? Para ir transitando efectivamente, porque, bueno, todavía hay mucho que perfilar. Por ahora lo que yo planteo es que Dios, alma y mundo no solo son dominios materiales en términos de objetos materiales, sino también son dominios formales, es decir, son formas de, de fenomenicidad del ente, ¿no? Entonces
estudio el mundo desde la plataforma de la Wirklichkeit, la realidad que se muestra, ¿no? Mm, El phenomenon, este, esa estructura en la cual el ente se muestra como lo que es, digamos, ¿no? Entonces, el ente mundano es el ente físico que se muestra tal cual es. El alma es el ente psíquico que se muestra por otro. Al mostrarse por otro, se muestra como lo que no es o no se muestra como lo que es, porque el mundo se muestra para el ojo y el alma se muestra para el oído. Es decir, la estructura psíquica es más fácil ser estudiada cuando se la escucha que cuando se la mira. Entonces, desde ahí es que planteo ese doble horizonte que es el mundano y el psíquico, y el espiritual, que es Dios, vendría a ser lo inmanifiesto, digamos así, ¿no? Lo antifenomenológico, aquello que se oculta. Y nosotros en la realidad tenemos fenómenos que se muestran, fenómenos que se enmascaran, y lo que no se fenomeniza, lo que se oculta, digamos. Y en este sentido, me parecía interesante encontrar en el realismo la metodología para estudiar el a posteriori lo que se muestra, en la hermenéutica, el esquema de la sospecha, es decir, lo que no se muestra como lo que es, y lo que se muestra como lo que no es, que es preciso la aletheia, el desocultarlo, y mm. la mística, que es la receptividad de una donación gratuita, ¿no? El tema del don y la gracia es un gran tema en la filosofía actual. Michel Henry, Sí, sí. Jean-Luc Marion, el Mm. mismo profesor Walton, Roberto Walton, se han metido mucho en esta temática, y hoy el tema de la gracia y el don, y recibo con buena energía esta acogida que tiene la teología de San Pablo, sobre todo en la especulación filosófica. Ya desde Alain Badiou en adelante, los filósofos se han ido haciendo cargo de la teología, ¿no? Así que bueno, te pregunto por todo eso. ¿Qué opinión te da este nuevo acercamiento que hay a la teología por parte de filósofos seculares que antes no estaban interesados en la materia? Escuché decir a Enrique Dussel que estamos en una etapa post-secular. Me gusta mucho definir a esta Mm. etapa actual como post-secular por un acercamiento a la religión, que tiene el hombre contemporáneo, ¿no? Sí, sí, eso es cierto y sorprende viniendo de la izquierda lacaniana, ¿no? Pero bueno, mismo en Lacan, ¿no? Se habla de... Hay un ensayo que me gusta mucho que se llama El triunfo del cristianismo, ¿no? Que dice, ahora creemos que Dios ha muerto, pero si buscamos un sentido solo podemos encontrar en la religión, ¿no? Eso es muy interesante viniendo de alguien del área psicoanalítica, ¿no? Entonces quizá ahí no resulta tan extraño que personajes como Zizek o Badiou empiecen a hablar, claro, de San Pablo, ¿no? Pero también ellos un poco tendenciosamente creen que Jesús, el Cristo, es una invención de San Pablo, ¿no? Que de alguna manera él lo fabricó, ¿no? Es una tesis interesante, pero claro, viniendo de gente materialista, bueno, es como, eh, eh, digamos, como diciendo, bueno, no se trata tanto de Jesús histórico, sino de su reinterpretación, lo cual es cierto, ¿no? Porque evidentemente, hasta no consumarse la cuestión de la muerte y resurrección, no podemos hablar de cristianismo, ¿no? Hasta ese momento bueno, el cristianismo es una derivación del judaísmo y nada más, ¿no? El que lo universaliza es San Pablo, así que en ese punto creo que hay algo de verdad, ¿no? Pero bueno, como siempre, el fenómeno, y en eso estoy de acuerdo con Badiou, ¿no? El fenómeno se interpreta después de que ha ocurrido, ¿no? Retroactivamente, ¿no? Siguiendo la idea de Lacan, así que me parece que la interpretación que hacen está muy bien, pero eso muestra también que el materialismo tiene sus límites, ¿no? Y que efectivamente hay en estos personajes como una necesidad de abrirse a lo trascendente, ¿no? De la manera en que lo pueden hacer, ¿no? Y creo que eso tiene que ver también con la aceptación del inconsciente, ¿no? Pero son como pensadores en transición, me parece, ¿no? Como que el psicoanálisis les abría la posibilidad de algo que trasciende lo que puede ser dicho, ¿no? Yo lo Mm. vería por ahí. No sé qué Antes de opinas. darle antes de darle una pregunta a Arturo, que ya volvió, hace rato te dimos la palabra, pero no estabas. Mira, yo considero que muchas veces
es negativo el acceso a Dios fuera de las religiones establecidas porque las religiones establecidas tienen más propiedad para hablar de Dios, ¿no? Son más encomendadas, si se quiere, ¿no? Claro. Pero también hay una ganancia en estudiarlo a Dios por fuera, y es que muchas veces uno por fuera puede ver aspectos de Dios que los que están adentro no ven. Mm. Y la iglesia muchas veces se ha beneficiado de aquellas lecturas que han hecho los que estaban afuera, porque los que estaban afuera han recibido algunas gracias que los que estaban adentro no las veían, ¿no? Es bien interesante esto del Dios escondido, porque a veces Dios nos puede hablar a través de Marx. Yo me he dejado hablar mucho de Dios por Marx, por Mm. Hegel, por Nietzsche. De hecho, yo en mi libro Ética para Sofía tengo un capítulo donde hablo de Nietzsche cristiano, ¿no? Y cómo me hablas de Cristo, Nietzsche, ¿no? ¿Estás abierto a dejarte, a, digamos, a dejarte enseñar a Cristo por personas que no son ortodoxas según tu mirada? Bueno, yo sé que nosotros los que hacemos filosofía tenemos, ¿no? Por ahí un filtro mayor y un criterio mayor. Eso por ahí sería peligroso decirle a doña Pepa o a doña Evelia, que está en su casa, Mm. que se deje hablar de Cristo por Nietzsche porque quizá no tiene criterio. Pero vos en particular, vos te dejás hablar de Cristo por alguien que no es ortodoxo. Sí, por supuesto. Aparte, muchos han entendido, por ejemplo, Zaratustra como una especie de parodia, pero yo no lo veo así de ninguna manera. Yo creo que lo que Zaratustra muestra es justamente la decadencia de una religión que muere, ¿no? Que queda, digamos, convertida en una mera fórmula teológica. Y justamente la manera como él trata de salvar la trascendencia a través del eterno retorno, quizá como un balbuceo, ¿no? Y también esta cuestión de cómo se da cuenta de que el superhombre también puede ser convertido en una especie de becerro de oro, ¿no? Ese asno al que le ponen la corona de flores para adorarlo, los últimos hombres, ¿no? Que genera la risa de Zaratustra. Me parece que aparte esa afirmación de la vida, ¿no? Es decirle que sí a todo lo que es. En el fondo, cuando decimos que Dios es el ser que hace ser todas las cosas, estamos afirmando, diciéndole que sí al ser, ¿no? Y viendo que el ser es bueno. Entonces, esa posición de Nietzsche me parece que puede a veces decirnos más todavía que otros que simplemente repiten fórmulas prehechas, ¿no? Así que sí, yo me dejo hablar de Dios por otros, ¿sí? Sobre todo en Marx y en Nietzsche y en Freud, yo creo que el esquema está en una crítica interesante a la religión, que es que no cortamos, que no, digamos, que no consideremos que la religión es una especie de ascetismo donde el hombre debe privarse de la vida, debe privarse de los bienes de este mundo, renunciar a ellos. En Freud, la neurosis del malestar en la cultura, en Marx por la falsa conciencia, ¿no? Del proletario que asume un destino trágico y humillante para su vida, Mm. y en Nietzsche, que sería renunciar a la vida, renunciar digamos, a todo lo que hace hermosa esta vida, ¿no? Que es la voluntad de poder, la afirmación de la vida. Y bueno, por ahí ese platonismo con el que se ha intentado pensar el cristianismo como de renuncia, como que este mundo es un valle de lágrimas donde el obrero, las personas tenemos que sufrir, padecer el despojo. eh, me acuerdo yo la denuncia que hace el rey David en un salmo cuando dice, hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Dios a lo largo de esta vida, ¿no? Es decir, porque yo tuviera que pensar que la bondad de Dios la voy a ver en la otra vida y que en esta vida yo tengo que pasar injusticias, hambre, desigualdad, marginación. Ahí es donde me parece que uno se puede hacer cargo de la denuncia que hacen Marx, Freud y Nietzsche de decir, pará, pues, pero el cristianismo es neoplatonismo, o sea, el cristianismo es persona que odia la vida, neuróticos que se despojan del ser y de la vida y que son predicadores de la muerte, como dice Nietzsche en el Zaratustra, o el cristianismo tiene algo que decirle al hombre para vivir bien ahora, que el reino de Dios descienda a la tierra y que nosotros podamos ver la bondad de Dios en este mundo, ¿no? Entonces,
desde ese punto de vista, como desde esa perspectiva, a mí me parece que el cristianismo se tiene que hacer cargo, ¿no? De la denuncia que hacen Nietzsche, que hacen Marx y que hacen Freud. Sí, totalmente. Aparte, yo soy la verdad de la vida, ¿no? Y además lo que se promete es la vida eterna, y no se promete una vida como alma inmaterial, como una especie de fantasma, sino como alguien en el que reencarna, ¿no? Que vuelve a la vida en alma y cuerpo, ¿no? Porque si no es como pensar en un dualismo al estilo cartesiano, como la verdad del cristianismo, y eso es un error terrible, ¿no? Creo que la gran aportación justamente o una de las aportaciones que yo veo de Santo Tomás de Aquino es haber entendido que el alma es la forma del cuerpo, ¿no? No se pueden escindir, ¿no? Es como dice Nietzsche, ¿no? Es como si la religión que él vive, ¿no? Que es una cierta forma deformada, si se quiere, el protestantismo, hiciera del hombre una mezcla de planta y fantasma, ¿no? Eso es lo que Nietzsche justamente denuncia. Y no es Así. así para nada, claro. El goce de la vida, o sea, ¿por qué uno cree? ¿O por qué yo creería? ¿Por qué yo me hice creyente? Porque espero una vida después de esta vida, ¿no? No espero la muerte. Si uno, no la muerte en vida, sino la vida después de la vida, ¿no? Eso me parece que es lo que uno espera, porque si no, ¿qué promesa es esa, ¿no? De vencer a la muerte Claro. que es muriendo, ¿no? Muriendo en esta vida, ¿no? Bueno, Sí, es que ¿no? ahí está. Yo creo que el Dios que se muere con Nietzsche es ese Dios neoplatónico, o el Dios de la ontoteología, ese Dios que es un ente que está ahí arriba y que hay que acceder a él por la razón. Y yo creo que esta crisis de Dios, de este Dios, podríamos decir, neoplatónico o ontoteológico, la corona de alguna manera Marión en su libro Dios sin ser, de decir que hay que emanciparlo a Dios de la metafísica, ¿no? Es decir, es bueno volver a ese Dios hebreo que es el Dios de la historia, ¿no? El Dios de la Mm. paradoja, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se pelea con el hombre, que tensa, que se arrepiente, que llora, que lucha. Por ahí el Dios de Santo Tomás es muy seductor, pero está muy arriba, ¿no? Es como es un Dios muy autosustancial, muy autosuficiente, y, y por ahí nosotros hoy los humanos necesitamos más un Dios que sufre a nuestro lado, que llora la muerte de Lázaro, que tiene heridas en las manos, ¿no? Que tiene espinas en la frente, porque todos nosotros estamos cascoteados. Entonces necesitamos también un Dios Sí, cascoteado. Y me parece que Cristo es obviamente. interesante, ¿no? Para esta etapa, hablar de un Dios cascoteado. No sé qué me decís. Sí, sí, no, totalmente. Aparte, yo creo que lo valioso de la religión cristiana es justamente ese Dios que se acerca al hombre, ¿no? Ese Dios que sufre como hombre, que sufre lo peor que puede sufrir un hombre, ¿no? Y sin embargo da esperanza de salvación. Entonces, ahí está todo el conflicto, creo yo, entre la cuestión del Dios como puro ser universal, trascendente, que está presente como ser y nada más que como ser en las cosas, y ese Dios que se hace hombre, ¿no? Lo universal y lo singular, ¿no? Como las dos cosas pueden juntarse, ¿no? Que ese es un gran problema, ¿no? Por eso Mm, en tu obra yo noto eso, ¿no? Que está genial que concluya en la apertura de lo trascendente, ¿no? Al misterio y al Dios oculto y a la mística, ¿no? No hay que olvidarse que Santo Tomás sí, era muy así, pero por algo tuvo una experiencia mística al final que lo hizo ah, enmudecer, ¿no? Hay como exacto. un giro ahí que, porque se le aparece a Jesús y le dice, muy lindo todo lo que has escrito, pero y qué es lo que quieres, ¿no? Y que quiero ver más, ¿no? Quiero ver la verdad y después se enmudece, ¿no? Entonces, ahí hay un giro hacia el misterio, ¿no? Hacia lo que va más allá de la Así palabra. es. Mm. ¿Qué te parece, Arturo? Viste que yo en el Tractatus digo que el filósofo no tiene que hoy, el rol del filósofo no es explicar, sino justamente sembrar enigmas, ¿no? Es decir, hay demasiadas explicaciones en la humanidad, ¿no? Está todo lleno de respuestas, está todo lleno de fórmulas mágicas. Vos prendés la tele o prendés YouTube y todo el mundo tiene respuestas para todo, ¿no?
y me parece interesante que los filósofos ahora sembremos más preguntas, abramos más interrogantes, ¿no? Y mostremos que las cosas no están tan resueltas, ¿no? A mí me preocupa cuando todo está muy resuelto, ¿no? Me parece que se cercenan muchas arterias del espíritu humano cuando hay demasiadas respuestas, ¿no, Arturito? Así que te habilito para que opine y hagas la pregunta al profesor a Mercedes. Sí, fíjate que, bueno, les pregunto a los dos porque tocaste un tema muy... ¿Sí me escuchan? ¿Sí me Sí, oigo? sí, Sí. sí, sí. Les pregunto a los dos porque tocaste un tema muy interesante y algo que siempre te había querido preguntar. A los dos les pregunto y son dos puntos, ¿no? Por un lado, sí, claro, ¿no? O sea, yo creo que justamente es lo interesante de la filosofía porque, que, por ejemplo, en Heidegger, dices tú que precisamente con el silencio sagrado, precisamente no se termina, sino que queda abierto, ¿no? O sea, ahí se dice, no, el trayecto, la navegación nunca termina, porque precisamente dice, no, a ver, vamos a volver a hacer la pregunta por el ser, y de hecho, por eso yo siento que incluso Ser y Tiempo me está gustando bastante Ser y Tiempo, porque nos deja ver cómo nada está terminado, ¿no? Nada está resuelto. O sea, la pregunta por el ser no va a acabar ni en el año 4564 y vamos a seguir, va a haber todavía mucho que aprender, incluso hay mucho que esperar de apertura al ser por la aletheia. Y siempre va a haber, siempre va a ser válido Ser y Tiempo. Para mí, yo creo que cada parágrafo de Ser y Tiempo va a seguir siendo una pregunta que va a seguir lanzando preguntas Ser y Tiempo, yo creo. Entonces yo creo que justamente contrario a las ciencias empíricas que se creen como que ya van terminando, no, la filosofía dice, no, hombre, nos falta, mientras haya vida hay preguntas, mientras haya vida hay misterio, mientras haya vida hay algo más que abrir, ¿no? Es una caja de Pandora que abrir. Entonces, nada está terminado y justamente nada está totalmente respondido y yo creo que precisamente por eso es lo que la Letella nos recuerda, ¿no? Y la mística que, pues justamente más bien al final o regresamos otra vez a las preguntas ya ves, por ejemplo, en la clase los presocráticos siguen habiendo cuestiones que todavía desentramar, aunque parecería que mucha gente los cree terminados, pero no, siempre hay ahí, vicitudes, siempre hay algo más que ahondar, que nunca termina, es un pozo sin fin, ¿no? Entonces, siempre yo creo que siempre, es más, incluso en el momento en que te das cuenta que la filosofía tiene esa naturaleza sistemática, más bien luego la pregunta es hacia atrás, ¿no? A ver, llegamos, esta es la conclusión, pero ¿cómo llegamos aquí? Vamos a ver qué significa esta palabra, qué significa esto y cómo llegamos a esta conclusión. Y nos vamos yendo hacia atrás haciendo preguntas y preguntas y preguntas, cómo se llegó sistemáticamente a ese punto y no termina, y ahí te das cuenta que la filosofía, que es una historia sin fin del preguntar, ¿no? Por eso me está gustando mucho Ser y Tiempo, precisamente porque nos recuerda cómo no terminamos de agotar al ser jamás, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, les quería preguntar, Trata que el otro lado no sea tan largo como el primero. A ver. sí, y ya más breve, ya por el otro lado, quería preguntarles. Por ejemplo, ahorita que tú ya tienes, digamos, tu fenomenología digamos, hasta este punto, luego no será para, digamos, para el filósofo o digamos, digamos, para el saber en general, no será, digamos, trágico tener ya un sistema terminado, que digas, no, pues ya terminamos, ahora qué nos vamos a preguntar, ¿no? Entonces, como que más bien, justamente el telos del filósofo es como hacerse preguntas, entonces a veces no será que a lo mejor al terminar una ontología, por ejemplo, Hegel, cuando terminó su ontología, o no sé, o Kant, con lo petulantes que eran, ¿no? Ellos, ¿no? Con los sobrados que eran ellos, pues luego ya sería una tragedia del filósofo, ¿no? Tener una ontología terminada, porque justamente, pues, dice, ahora qué nos vamos a preguntar. Entonces, por eso me gusta mucho Heidegger, porque dice, no.
hay un silencio sagrado en el cual todavía tenemos mucho que escuchar. Entonces, yo creo que sería una tragedia para el filósofo incluso llegar a la meta del terminar una antología, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? Mm. Mira, yo te esbozo brevemente para escuchar al profesor. La filosofía siempre navega entre poros y peña, ¿no? Sí, Ajá. poros es porque en la filosofía hay mucha sabiduría, hay muchas respuestas, hay muchas preguntas, es muy valiosa, pero también es peña porque siempre esa sabiduría nunca se consuma completamente, ¿no? Ujú. Siempre hay algo más para transitar. El tema no es que se acabe o no se acabe, sino que la realidad es inagotable. Claro. Eh, ¿No? Y bueno, yo no sé si hay una ontología que puede agotarse o no agotarse, ¿no? Lo que nunca se va a agotar es el conocimiento de la realidad que puede ir por dentro o por fuera de la ontología, ¿no? Pero eh, creo que la filosofía siempre ha estado tensionada, ¿no? Ante esa inagotabilidad de la escasez propia de Peña y la abundancia que hay en el conocimiento filosófico que muchas veces nos lleva a esa pretensión de querer cerrar la búsqueda, ¿no? Pero la cuestión no es si está cerrada o está abierta, la cuestión es justamente que tiene que ser verdadera. Y el tema de la verdad es que justamente la verdad no solo es adecuación, sino que también es develamiento. En términos de adecuación, la ontología pudiera llegar a un momento, para mí la de Santo Tomás es una ontología terminada, es decir, porque, digamos, ¿cuánto más me puedo adecuar yo a la estructura de la realidad si No, esa no, ya no, porque acuérdate que al final tiene ¿cómo se llama? Al final tiene de su vida tiene una, está bien, pero eso Sí, está sí, bien, pero pero es anecdótico, digamos, más allá, esa claro. epifanía, esa epifanía no, Santo Tomás no dice que su metafísica es incorrecta por la experiencia, ¿no? Sí, hay gente que me quiere invalidar la suma teológica por la experiencia de Santo Tomás. Yo digo, bueno, tenete vos primero la experiencia y después vení hablemos. Si no tenemos la experiencia, nos quedemos con la suma teológica. Claro, son Entonces, cuestiones distintas. no hay que invalidarla la suma teológica por la experiencia. No es una buena lectura de Santo Tomás invalidarla a la metafísica de Tomás por la epifanía que tuvo. No sé, Daniel, ¿qué pensás al respecto? Sí, no, totalmente de acuerdo. Aparte, yo creo que el filósofo tiene que hacer sistema para después poder ir más allá del sistema. O sea, eso en el caso de los grandes filósofos, ¿no? Porque no todos llegamos a esa condición de poder hacer sistema. Acá Jonathan, bueno, ha logrado algo que para mí era impensable para un argentino, porque viste que los argentinos somos muy periféricos y muy de seguir a otros, ¿no? Comentar y seguir. Arriesgarse a armar un sistema propio para mí ya es un mérito en sí mismo. Y aparte aportás algo original, lo cual es para mí maravilloso. Eso es lo que me encantó de tu libro. Pero fuera de eso es una plataforma para seguir preguntándose. O sea, me parece que lo que Arturo plantea no es una cosa o la otra, ¿no? Son las dos. O sea, tenés que tener una base de pensamiento para poder después a partir de ahí hacerte preguntas que tengan sentido, porque lo mismo que pasa en la ciencia, ¿no? Ujú. Qué sé yo, en la teoría de Aristóteles tiene sentido preguntarse por qué algo sube y por qué algo baja, y en la teoría de Newton no, pues una vez que han creado su paradigma hay preguntas que tienen respuesta posible y otras que no tienen. Y uno se pregunta a partir de lo que ya armó como un sistema. Pero, Eh, ujú. ¿Me Pero ya ven explico? que, sí, ya ven que Pero Hegel, siempre para ir más ajá. allá. Si no, no, sería una cosa cerrada. No lo es ni en la ciencia ni en la filosofía, se nos fue Arturo. Este, eh, ahí volvió. Pero ya ven que Hegel en eso era como que él decía que ya era como algo muy acabado, entonces por eso luego, bueno, dice que también Santo Tomás, pues son navegaciones, ¿no? Aquí son navegaciones que, digo, no son Sí, o unívocas, sea, yo son navegaciones. no te niego que la realidad inagotable, lo que te digo es que es lo que yo le decía al padre Méndez, que dirigió mi tesis, que es discípulo de Cornelio Fabro. Yo le decía,
si yo voy a decir algo distinto a vos, es porque yo considero que es mejor. Si yo voy a decir algo que es peor, mejor te repito lo que decís vos. O sea, si vos no vas a decir algo mejor que Santo Tomás, quédate repitiendo lo que dice Santo Tomás. Es mejor repetir lo que dice Santo Tomás que por el capricho de decir algo nuevo, decir cualquier cosa, ¿me entendés? O sea, esa manía del filósofo de decir, hay que decir algo nuevo, no, hay que decir algo verdadero y mejor. El asunto no es que sea nuevo, sino que sea verdadero. Es decir, el horizonte no es la novedad, el horizonte es la verdad. Nosotros hacemos filosofía para conocer la verdad. Entonces, yo no quiero que la gente se le inserte el bichito de decir, no, yo estoy obligado a decir algo nuevo. Sí, el filósofo no está obligado a decir algo nuevo si no descubre la realidad de una manera más profunda. O sea, si yo corro con Usain Bolt, bueno, yo entreno con él y siempre voy atrás de Usain Bolt. Ahora, yo cuando voy a competir, cuando yo vea que corro a la par o cuando corro adelante, pero yo querer competir con Usain Bolt y estar siempre a 3 cuadras de él atrás, no tiene sentido. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que saber cuándo ya puede ir hacia adelante y tratar de correr a la par de Usain Bolt o de superarlo. Pero a mí me parece que hay cada Carlito por ahí que quiere superarlo a Santo Tomás y que esto que el otro que no tiene sentido. Me parece que uno tiene que reconocer hasta dónde llega. Mi intento no es superarlo a Santo Tomás, sino justamente seguir la línea que él ha abierto. Él dice, hay que apoderarse de la realidad en la medida en que el ente lo haga posible en su manifestación. Bueno, ese para mí es una tesis fenomenológica, pues yo no pretendo ir más allá de Santo Tomás, yo pretendo descubrir partes de lo que él ha visto, digamos, ¿no? Entonces, pero uno tiene que saber qué lugar ocupa, ¿no? Mal sería yo filósofo si yo creyera que estoy ocupando un lugar que no me corresponde. Me parece que ahí tiene que haber un sano equilibrio entre poros y peña. Y uno pase progresa la ontología tampoco puede decir cualquier cosa. Entonces, es cierto que la realidad es inagotable y que la realidad no se agota en el tomismo, es cierto. Pero también es cierto que es difícil decir algo más, si lo que vamos a decir sea mejor que Santo Tomás. No sé si me entendés, trato de equilibrar las posturas para no generar comezón en cualquiera que quiera decir algo y que piense que está superando a Hegel o a Heidegger. Es muy difícil. Mira, el profesor Daniel, él ha escrito un libro a los 18, pero él ahora con toda la humildad dice, bueno, mira, yo no he llegado a construir un sistema, pero ando pensando. Y está bien porque él reconoce el lugar que tiene y es sano reconocer ese lugar. Me parece que desconocer el lugar desde el que uno piensa y creer que uno puede, ¿no es cierto? Ujú. Hacer las cosas por encima de uno, no es honesto y no te sirve como parámetro, ¿me entendés? Uno lo que hace es pensar y piensa de donde puede. A mí me gusta la tesis de Kush, de que pensamos desde los olores de Latinoamérica, desde los sabores de Latinoamérica. Me gusta la tesis de, ¿cómo se llama este? El ser visto desde América, del ser visto desde América, del cordobés, ¿cómo? Ya me olvidé el nombre del filósofo siempre hablo de él. Nimio de Anquín, ¿me entiendes? Mm, Me gusta a mí verlo desde esa perspectiva que pensamos como latinoamericanos, pero también hay que trascender un poco, ¿no? ¿Qué Sí. opinión tenés vos, profe Daniel, de la filosofía latinoamericana? Para mí abusa mucho de Pero ombliguista, porque el tema central de la filosofía latinoamericana es Latinoamérica, me parece que ese. Bueno, como te decía Daniel, por ahí para mí la filosofía latinoamericana tiene un vicio de raíz. Y es que los que hacen filosofía latinoamericana como categoría tienen como objeto de la filosofía Latinoamérica, como si el objetivo de Latinoamérica fuese pensar la Latinoamérica. Me parece primero que no es filosófico ser ombliguista digamos, pensarse solo a uno mismo, como si el tema fundamental de la filosofía europea fuese Europa, ¿no? Eh, no sé, me parece que apunta mal. Me gustan los filósofos latinoamericanos cuando no hacen filosofía latinoamericana, mm. pero no sé qué opinión te merece la categoría esta o esta rama de la filosofía que es la filosofía latinoamericana. Sí, no, estoy de acuerdo. Aparte, no he visto
mucha producción interesante en ese sentido, más allá, digamos, de cuestiones políticas. Eh, yo creo que uno no piensa, como bien decías recién, ¿no? Los filósofos europeos no han pensado pensando, voy a pensar a la europea, ¿no? Es cierto que hay como tendencias que no es lo mismo, ¿no? El estilo alemán que el estilo francés, el estilo inglés, etcétera, pero es algo que les sale así, no creo que lo hagan diciendo, bueno, voy a hacer una filosofía para mi país y para pensar mi país y nada más, ¿no? Eso sería muy estrecho, sí, concuerdo. Aparte, yo creo, como decías antes, ¿no? Que uno busca la verdad. Después, si le sale un sistema o no, es otro tema, ¿no? O si realmente logró articular algo original o no, es secundario. De alguna manera, uno siempre es original a la medida en que origina su propio pensamiento, ¿no? A partir de sí mismo y en función de las lecturas que tuvo. Y lo más probable es que lo que esté haciendo es parafrasear o comentar cosas que ya han dicho otros, porque es como que uno a veces piensa ya está todo escrito, ¿no? Pero ya decirlo de nuevo es decirlo distinto, ¿no? Entonces ya eso aporta una originalidad, porque es como que uno lo está haciendo desde sí mismo. Y creo que también cuando uno filosofa, filosofa sobre su propia condición y su entorno, ¿no? Y eso naturalmente, no hace falta pensar, voy a pensar latinoamericanamente porque no, es que sos latinoamericano y te vas a ir así, ¿no? Aparte, tengo esa sensación, siempre lo dije, ¿no? Que los más grandes pensadores latinoamericanos han sido los escritores latinoamericanos, Sí, porque, los literatos más que los filósofos. sí, los literatos, tal cual, porque a ellos les Sarmiento, ¿no? sale, sí, por supuesto. El Facundo de Sarmiento es impresionante, más allá de que uno esté de José acuerdo o Martí, no. José Martí Martí, también, sí, sí, Marechal es impresionante la teoría que tiene Marechal, sobre ellos. Leopoldo Marechal. El mismo Borges, ¿no? Hizo filosofía a pesar de sí Bueno, mismo. Y, claro. y fíjate cómo Sí, lo cita Foucault, o sea, los franceses, ¿no? Y los que no lo citamos somos nosotros. sí, Pero bueno, Foucault a realmente, Borges lo leyó mucho. De hecho, sí, Las sí, palabras y las cosas surge de un libro, de un cuento de Foucault, de un sí, cuento de Borges. de Borges, tal cual. Sí, Sí, yo ese que creo habla que sobre la clasificación de los de los animales, ¿no? animales. Sí, el emperador Sí. chino que clasifica los animales. Mirá, uno, como te digo, no es un mentis, es una realidad. Soy latinoamericano. Digamos, el único factum que me podría llevar a pensar como latinoamericano es serlo. De ahí que yo me imposte en latinoamericano, como decir, soy un filósofo latinoamericano que pretende pensar como latinoamericano. Me parece una sobreredundancia narcisista realmente, Sí, sí, que sí. me parece peligrosa e infructuosa para Latinoamérica, ¿no? Es decir, che, el otro día estuve, ¿no? En un congreso, ¿dónde estaba? En Bolivia, me acuerdo, estamos en La Paz, creo que era, y era un congreso o en Chile, no sé dónde era, de filósofos y teólogos latinoamericanos. Y, y todos pensaban, la pobreza latinoamericana, el pobre en latinoamericano, ¿no? El ser visto desde la pobreza latinoamericana. Qué sé yo, el pensamiento decolonial, la decolonialidad en Marx, el decolonialismo de Grofogel en relación con el ser de Hegel. Y le digo, che, pero a ver, ¿qué le pasaba a los teólogos? Le digo, ¿alguno de ustedes hizo un tratado sobre la gracia? No, me dice. ¿Y el tratado sobre la gracia y la naturaleza? No. Nosotros hablamos de la gracia desde la perspectiva de la teología de la liberación. O sea que si yo quiero estudiar el dilema de Auxili, la polémica de Auxili, ¿a quién tengo que leer? A los europeos, me dice. Ve, ahí está el problema. Ustedes como teólogo y como filósofo hablan de Latinoamérica, pero cuando quieren estudiar la diferencia ontológica tienen que leerlo a los europeos porque ustedes no las piensan a los grandes temas de la filosofía y a los grandes temas de la teología. Es como que parecería que ser filósofo teólogo latinoamericano es pensar en temas menores y que los grandes temas que los piensen los europeos. Entonces, cuando nosotros tenemos que estudiar los grandes temas, estamos condenados a leerlo a los europeos, porque nosotros pensamos en la pobreza y en la desigualdad y en la marginación y en el pobre y en el negro y en el huérfano. Este,
ahí me parece que caen en la trampa porque no piensan en los grandes temas y cuando tienen que leerlo a los grandes temas, entonces tienen que leerlo a los europeos. Sí, sí, es tal cual. Aparte, si te auto percibís pobre, nunca vas a salir de la pobreza, la convertís en la categoría simbólica de partida para cualquier pensamiento y reflexión, ¿no? Entonces siempre te vas a sentir en una condición de inferioridad, de marginalidad y demás. Entonces, eso es una buena justificación también para la pereza del intelecto. Para no tener que tomarse el Bueno, trabajo de pensar de nuevo. claro, claro, exactamente. Mira, hay un libro que a mí me llamó mucho la atención, de David Viñas, La literatura argentina y realidad política. Porque la literatura argentina ha forjado la historia política de la Argentina. La historia política de la Argentina está más en la literatura que en los manuales de política. Los políticos argentinos no hicieron la política argentina, sino los literatos. Mm, Este, y como vos decís, es interesante esa relación de la literatura con la política, porque la literatura transmite valores subliminalmente. Cuando uno lee un libro de filosofía va con los ojos abiertos, pero cuando uno, o sea, uno al libro de filosofía le entrega la razón, pero al libro de literatura le entrega el cuerpo. Entonces, la literatura te siembra valores de una manera mucho más peligrosa, ¿no? Por eso al literato hay que leerlo con más pasión, pero con más guardia alta también, porque se te cuelan valores y disvalores y estéticas y posiciones y pasiones todo el tiempo, ¿no? claro. Aparte de la literatura tiene esa cosa de, bueno, que lea quien quiera, ¿no? Nadie está obligado a tomar esto como la verdad. Entonces, sabe que en el fondo el Ah. que lee va a tomarlo como la verdad, pero Está no exonerado de sé, antemano el literato. exacto, tal cual. O sea, Es está como exonerado inimputable, porque ¿no? Es no inimputable. tiene, no tiene que demostrar lo que dice y si alguien lo Exactamente. acusa de algo, él dice, bueno, pero es literatura, ¿no? Como está exonerado de antemano. Mm, tal cual, tal cual. Sí, creo que Es así. Borges se aprovechaba mucho de eso porque hacía alta filosofía, pero sin hacerse cargo. Entonces, Exacto. eh, Sí, sí. De hecho, yo creo creo que la que literatura es una manera impropia de hacer filosofía. Pero fíjense sí. que ahí les cuento que hay un autor que se llama Anton Chekhov, que su forma de literatura era como de base realista, o sea, no era así como es un tipo hay autores que tienen un tipo de literatura que parecería que sí tienen que hablar verdaderamente de sus historias con una base objetiva, porque parecería que su base es el realismo mismo, ¿no? En el sentido de que, bueno, no se puede afirmar como los posmodernos que afirman en su literatura cualquier cosa, ¿no? O de cualquier subjetividad, ¿no? Sino que, por ejemplo, tanto hay dos tipos de autores que son los que tienen como base a Freud y los que tienen como base las realidades humanas del inconsciente y las realidades humanas realistas, digamos, de la cotidianidad, pero digamos, es un intentio autoris del ser humano, ¿no? De lo que realmente vive el ser humano. Entonces, digamos que la riqueza de la obra literaria es la vida misma de los personajes que tienen que ser fieles a su realidad, ¿no? Entonces, Bueno, acá en esos... Argentina hay Ujú, uno que era Roberto Arts, ujú, que era como un fenomenólogo, ¿no? Trataba de explicar en su literatura la vida urbana, las tragedias de la vida urbana, ¿no? Qué sé yo. Este, no sé si lo leíste, Daniela, Roberto Arts. Sí, sí, sí. Leí algunos cuentos, leí El juguete rabioso, vi la película también. No, era notable lo de todo ese tema de la búsqueda de crear algo que, ¿no? La invención técnica como salida de la pobreza, ¿no? Como inventar algo que aparte tuviera un valor creativo, ¿no? Como que la creatividad solo puede venir de la tecnología o de la técnica, ¿no? Eso de hacer la flor de dorada
o el tema de las medias, ¿no? Las medias vulcanizadas, que después existieron, pero él nunca lo supo, ¿no? Está obsesionado con eso. Sí, es muy bueno. Y no es el único, ¿no? Porque creo que todos los grandes literatos argentinos han sentado tesis. Sader, por ejemplo, vos lees los textos de Sader y tiene una capacidad para descripción fenomenológica casi puntillista, ¿no? De la realidad, es notable. Pero yo creo que son como novelas de tesis muchas veces, ¿no? Como una manera de hacer pensar la realidad, pero haciendo como esos experimentos imaginarios que hacen los analíticos, ¿no? Pero en vez de hacer un experimento imaginario así medio tontito, como Papagayo o la Tierra que tiene X, Y, Z en lugar de agua y esa cosa de Putnam y Mm. demás, crean todo un mundo y ponen a los personajes en ese mundo y ven cómo actúan, ¿no? En ese mundo creado de manera ficcional y para mí están como experimentando un pensamiento, ¿no? Puesto en acto. Pero claro, uno tiene que deducir cuál es el pensamiento que está detrás, ¿no? Eso te lo dejan a vos. Claro. Bueno, es que justamente la literatura te cuelga la toalla, pero no te la deja ahí arriba, ¿viste? Vos tenés que tener altura para descolgarla. Claro. Acá en Salta hay un filósofo que se llama Roberto Toledo, que escribió su tesis sobre el folclore salteño. Me gustó mucho, te la voy a contar a la tesis. Le voy a contar a los dos las tesis, bien interesante. Porque al principio nosotros tenemos las carpas de Salta, era un grupo de poetas, Arturo Dávalos, Ariel Petrocelli, César Perdiguero, este, José Ríos, eh, que eran autores que recogían el paisaje y trataban de hablarle al hombre de campo, ¿no es cierto? De las cuestiones rurales del hombre, el hombre de campo, su entorno, la naturaleza. Este, Roberto Toledo dice, bueno, esta es la etapa presocrática del folclore salteño. Y después surge, vos te debes acordar, la nueva canción latinoamericana, donde aparecen ya César Isela, que se va de los fronterizos, Mercedes Sosa, León Gieco, Víctor Claro, sí. Heredia, Charly García, Mm. con un componente político muy marcado. Sí, Entonces sí. ahí ve que esos son los atenienses del folclore, dice el Roberto Toledo, ve que hay un paso de los presocráticos a los atenienses, un paso de la fisis a la polis, dice él, ¿no? Y ve cómo la evolución, digamos, natural es de lo rural a lo urbano, de la fisis a Atenas. Atenas era la gran urbe ¿no es cierto? Los jónicos, los milesios, eran vistos por los atenienses como provincianitos, digamos, ¿no? En términos así ruralísticos, heideggerianos, ¿no? Del Dasein rural, digamos, ¿no? Este, y es interesante pensar en la filosofía en esa dialéctica entre lo urbano y lo rural, porque Heidegger nota que lo rural es el hombre que está situado en el terruño y que solo con un compromiso con la tierra el hombre puede pensarlo al ser, ¿no? Ese hombre errante que él critica mucho, la errancia, ¿no? Ese hombre que es cosmopolita, que no es ni de aquí ni de allá, como decía Cabral acá, que dijo una barra basada para mí ese Cabral cuando dice no soy de aquí ni de allá, ese es lo peor que puedes decir vos como cantante, no soy ni de aquí ni de allá, ¿viste? No hacerte cargo de tu tierra. Y a mí me gusta pensar mucho la filosofía en relación a la dialéctica entre lo urbano y lo rural. Y últimamente ando pensando mucho el Dasein rural en Heidegger. ¿Qué opinión te merece este tipo de dialécticas? ¿Las ves presentes? ¿Ves que los hombres de las grandes urbes tienden a estar demasiado enseñoreados por el régimen ontológico de la técnica? Sí, eso es verdad. Y lo noté ahora en las vacaciones que fui a San Juan y noté un modo de vida y un trato con la naturaleza y la forma en que ellos
vivencian la cuestión de, bueno, sabemos que cuando sopla el sonda y qué hay que hacer y cuando, y tenés todas las ondulaciones de la, de la carretera que vos te morís, ¿no? Porque venís de lo urbano y no sabes cómo aguantan eso. Y te explican que es porque tiene que pasar las corrientes de agua cuando viene la lluvia, ¿no? De la montaña. Y la forma en que se vinculan, ¿no? Con el paisaje. Y sí, totalmente. Es un modo de vida y yo digo, me quiero mudar allá, por más que haya terremotos, porque es una paz y una vida totalmente diferente, ¿viste? Un trato con el mundo y aparte el orgullo que tienen, ¿no? Por su tierra y vos te llevan, por ejemplo, a un teatro que tienen construido después de la época del terremoto de San Juan, ¿no? Cuando reconstruyeron la ciudad, y te dicen, este es nuestro orgullo, ¿no? Y vos ves un teatro, o sea, no ves nada maravilloso, pero ellos lo ven con unos ojos así deslumbrados y encima, pobre, se les cayó una parte del techo, entonces tuvieron que desmontarlo todo y siguen viendo el orgullo de ellos, ¿no? Y sí, es totalmente diferente acá esta vida anónima de la ciudad de Buenos Aires, que no, cualquier lugar es igual que otro y cualquier café es igual que otro café y no conoces realmente a nadie, ¿no? Porque te cruzas con un montón de gente, pero no sabes ni quiénes son, ¿no? Más ahora, ¿no? Que, bueno, todavía donde vivo yo era un barrio y conoces a los vecinos, pero cada vez construyen más edificios y es todo más anónimo, ¿no? Y sí, evidentemente se piensa distinto. El lugar del arraigo, sí, yo eso que dice Heidegger, totalmente de acuerdo, ¿no? El arraigo en la tierra, el tema de cómo en el campo se regula por las estaciones del año todavía, ¿no? Por los ciclos, esto que te decía del viento sonda y la cuestión de la lluvia, las épocas de lluvia. Y bueno, el ciclo del día, la noche, ¿no? Es una cosmovisión totalmente distinta, sí, totalmente. Es otra mentalidad y otra filosofía. Estabas muteado. Me preocupa mucho el influjo de las grandes urbes en las provincias del interior. Me parece que soy federalista yo en ese sentido, ¿no? Me parece que es hora de que las grandes urbes busquen su influjo de las provincias del interior, porque las grandes urbes son eurocéntricas, la mayoría, vos vas a la ciudad de Buenos Aires, vos a veces no sabes si estás en Madrid, en París, Sí, sí. ¿viste? En Berlín, ¿viste? Por la estética. En cambio, vos estás en Salta y el paisaje de Salta es colonial, puramente colonial. Entonces, me parece que de alguna manera la ética también se refleja en la estética, ¿no? En la estética colonial de Salta mantiene todavía algo. Acá, al lado de la catedral, han hecho un banco que es totalmente postmoderno, lleno de, de mosaicos transparentes. Para mí eso tendría que estar prohibido. ¿Cómo va a ser al lado de la catedral, que es lo más colonial que hay en Salta, que es una de las provincias más coloniales, va a ser un banco con, con estética posmoderna? Me ha parecido un despropósito. No sé si vos has venido a Salta y has Sí, visto, estuve dos veces y me encantó, me encantó. pero Sí, ¿viste el aparte, banco que han hecho al no, lado? no, cuando fui no estaba, ¿no? No estaba cuando fui, no. Bueno, cuando vengas, la próxima vez fíjate y es un despropósito, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Ando muy pendiente de esas cosas, ¿no? Porque me Mm, parece que es momento de rescatar la unidad que hay entre la ética y la estética, ¿no? Se ha divorciado mucho, eh, y me parece que hoy tenemos que recuperar el valor ético que hay en la estética, ¿no? El famoso kalos kagatos, lo bello y lo bueno, ¿no? Como mm, realidades trascendentales del ser, ¿no? De la sustancia. Me parece una gran pérdida, la emancipación entre la ética y la estética, porque hoy, viste, los pibes se chantan una remera de lo redondo, se hacen el flequillo, pero no se dan cuenta digamos, el valor que hay detrás, ¿no? De la música, de la pintura, de las performances, de lo que se baila, de lo que se canta. ¿Cómo ve esa cuestión
del arte contemporáneo y posmoderno y cómo el hombre se va disolviendo, ¿no? En el arte. Sí, aparte hay como una celebración de lo feo, ¿no? Me sorprende eso, como ni siquiera es como decir, bueno, en una época había un intento de imitar la belleza europea, ¿no? Cuando crearon el Sí, Palacio de Aguas Corrientes o el Correo Central, ¿no? Decir, bueno, allá tienen palacios para los reyes, nosotros tenemos palacios para lo público, ¿no? Era la consigna de la fundación de fines de 1900, sí, de fines de 1800, principios de 1900, ¿no? Pero ahora no, es todo feo, se hace todo rápido, barato y feo. Y, y se celebra lo feo, ¿no? Y también esa identificación, ¿no? Con lo latinoamericano, como que lo latinoamericano es Bad Bunny, qué sé yo. Es, Latinoamérica es Miami y Puerto Rico, ¿no? No hay otra Latinoamérica, ¿no? Todo eso es aberrante, me parece, pero son los fenómenos estos de masa, también esta cuestión de los no lugares, ¿no? Como decía Gambén, eso de que vas qué sé yo, McDonald's en cualquier lugar del mundo y es siempre el mismo, ¿no? Todos tienen la misma estética y, y paradójicamente buscas eso como lo familiar en lo extraño, ¿no? En vez de apreciar lo propio de cada lugar, ¿no? Y sí, es una pérdida muy grande. y bueno, esas son las cosas que hacen pensar que es una etapa sombría, pero bueno, como decía, ¿no? Siempre en todas sombras hay luces. Mm. Eh, Así que bueno, Daniel, vos sabés que siempre me has resultado un hombre muy apaciguado, muy apacible. Habrás pasado como todo adolescente, ¿no? Una etapa del engreimiento que tenemos los jóvenes que hacemos filosofía, que pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Te noto muy tranquilo, muy ubicado en tu lugar, conociendo tus virtudes y digamos, y tus posibilidades y tus límites, que todos los tenemos. Entonces, no quería comenzar hablando de vos, pero podemos terminar un poquito. ¿Por qué sos tan, bueno, por qué estás tan tranquilo? Digamos, no tenés esa manía filosófica de lucirte y de querer relucir tu bagaje filosófico. Es como que pensás totalmente suelto. ¿Eso lo conseguiste con trabajo o simplemente se dio? ¿O trabajaste para relajarte un poco así en la filosofía, que no haces gala, no barajas conceptos filosóficos todo el tiempo y sé que podés hacerlo porque tenés una formación bastante sólida, pero la pregunta es, ¿se dio solo, espontáneamente, este relajamiento que tenés o tuviste que trabajar en contra de la soberbia y del ego que tenemos todos los que hemos estudiado filosofía? Sí, no, yo creo que sí, obviamente es una lucha, ¿no? A veces uno cree que ya conquistó la humildad y todavía le falta, pero yo creo que es una tarea. Pero también es cierto que lo que me hizo muy humilde fue tener que empezar a trabajar y cuando tuve que empezar a trabajar, tuve que empezar a trabajar como docente y no docente en la UBA, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires, sino docente, no sé, en algún colegio, por ahí, en un terciario, después en la Facultad de Económicas de Loma de Zamora, después en la Universidad Kennedy, dando materias que no tenían nada que ver con la tesis de doctorado que yo hice, que eran fenomenología, justamente con Walton, de director, y nada, tuve que ponerme a estudiar y a dar cualquier cosa y ahí al tener que dar y comunicar, sí tuve siempre la vocación de querer comunicar el saber, ¿no? De no guardármelo para mí. Y claro, vos te enfrentás por primera vez a un curso de gente de ciencias económicas y le tratás de explicar filosofía, ¿viste? Es un choque cultural, ¿no? Pero yo empecé a elaborar mi propio método con ejemplos sencillos, ¿no? Agarraba la silla en la que yo me sentaba ahí delante de ellos y con la silla explicaba, bueno, qué es la esencia, qué es la esencia en Platón, no sé, cosas así, ¿no? Llevar lo abstracto a lo concreto.
Y la verdad es que me entendían y logré buenos resultados de parte de ellos en los exámenes y yo estaba muy feliz por eso porque dije, bueno, se puede enseñar filosofía, ¿por qué no? A filosofar es otra cosa, pero por lo menos filosofía se puede enseñar. Y también me di cuenta de todo lo que no sabía, que yo creía que sabía solo porque sabía decirlo, ¿no? Y yo creo que uno sabe cuando lo puede comunicar, si no lo puede comunicar es que no lo sabe. Y eso me hizo muy humilde. Fue como que tuve que reaprender todo lo que había aprendido en la universidad, todo de cero otra vez, ¿no? Y eso básicamente, la vocación docente me llevó a no sentirme en esa posición de que porque tengo un título soy más que los demás, ¿no? Eh, Pero además, viste que buscamos a veces hablar en términos oscuros para parecer profundo, viste, y yo siempre digo, no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo. Entonces, Tal a cual, veces sí. uno tiene que relajarse y decir lo que tenga que decir sin tanta rimbombancia, digamos, ¿no? Así que te felicito porque transmitís mucha parsimonia, se nota que estás asentado y eso es un trabajo largo que si te hubiese encontrado a los 18 a los 19 no, capaz que no encontraba la misma. Ah, no, no, ahí me comí el mundo. Así es. Así que bueno, Daniel y Arturo, bueno, este Arturo es un pichón que ahí anda con su adrenalina, es muy inquieto, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy inquieto, pero eh, le cuesta sentarse en un tema y meterle duro al tema un año, 2 años, es como que es muy disperso, esa es la palabra, disperso. ¿Qué le aconsejarías a alguien como Arturo que es disperso para mejorar un poco su performance filosófica? ¿Por dónde creerías que tiene que hacer para encararla mejor a la cosa? Uy, mirá, no lo conozco tanto a Arturo, pero yo le diría que tenga paciencia, que no quiera saber más que el otro, que no pretenda estar siempre comunicando o mostrando que sabe, y que esté más abierto a escuchar, ¿no? Yo creo que cuando uno ejerce la docencia, está, si lo hace bien, ¿no? Tiene que escuchar muchísimo al otro, escuchar qué sabe, qué entiende, ¿no? Qué puede llegar a hacer feedback, ¿no? Con qué cosas se engancha, ¿no? Con qué puede hacer feedback y ahí uno va como aprendiendo del otro también y es siempre un diálogo, ¿no? Creo que el concepto más lindo de la filosofía que nos legó Platón, pero que viene de Sócrates, es el diálogo, ¿no? Esto está, estar dispuesto a escuchar al otro y no pensar que uno tiene que mostrarle que uno sabe, ¿no? Ajá. Sino Mm, estar ahí a la escucha y decir, ah, mm. mira, esto me suena por tal cosa, tal otra, y entre los dos ir construyendo, ¿no? Un saber. Sí, no, Porque- yo personalmente creo que no, me doy cuenta cómo entre más andamos en la filosofía, más nos damos cuenta que lo poco que sabemos, ¿no? Lo poco que sabemos de la realidad. De hecho, justamente yo, aparte de eso, me parece que es tan extenso el mundo, digamos, la historia de la filosofía, que por ejemplo, para nosotros que no somos, digamos, de profesión, filósofos de profesión, como que tendemos a pensar que tenemos que tomar uno o dos filósofos de cabecera, por ejemplo, Santo Tomás y no sé, a mí se me ocurre que puede ser que tome a Heidegger y ahí darle, o sea, y ahí darle, y ahondar a una, a un autor o a una corriente, a una plataforma y para no andar de poquito en todo, no sé, poquito en todo, ay, poquito de allá, poquito de allá, poquito de allá. Pero es que son dos trayectos distintos. En la Ajá. filosofía vos tenés que tener un panorama general, Ujú. claro, pero también tenés que meterte fuerte en uno o en en dos. uno, sí. No sirve esto de decir, yo me metí en uno, pero no tengo el panorama, o decir, tengo el panorama, pero no le di fuerte a uno. Si vos Ujú. tenés que decir, mira, yo tengo el panorama y me metí con Husserl, o tengo el panorama y me metí con Heidegger, o tengo el panorama y me metí con Nietzsche.
las dos cosas, no se puede sin las dos cosas. ¿Me Ujú. entendés? O sea, vos tenés que tener el panorama general. Eso es lo que uno estudia cuando hace la carrera. Tiene Ujú. el panorama general. Bueno, vos sos autodidacta, pero igual no estás exento de tenerlo al panorama. Como sea, lo tenés que hacer al panorama. Y sí, también tenés que meterte en uno. Yo veo muchos defectos en los que tienen el panorama y no se metieron con uno, o los que Claro. se metieron con uno y no tienen el panorama. Mm. No se Ujú. puede hacer filosofía sin eso. No sé qué pensás vos, Daniel. Ujú. Sí, totalmente. Yo de hecho empecé por leer todos los artículos de filosofía de una enciclopedia que me habían regalado. Y después empecé a leer libros de historia de la filosofía, que eso es muy bueno también para tener un panorama general. Y también manuales, ¿no? Como el de Carpio, aunque es un poco limitado, pero bueno, te sirve como base. Y después sí, meterte en el autor que te parezca que a vos te dice más, ¿no? Obviamente eso siempre va a ser una percepción personal, ¿no? Y ahondar en eso, sí, concuerdo. Por eso yo dije, bueno, tengo que elegir alguno. Vi que Walton por lo menos era un tipo serio. Dije, bueno, voy a seguir fenomenología, ¿no? Voy a dedicarme a Husserl. Pero después también en un momento dije, no, no, es insostenible quedarse solo acá, justamente por el panorama que tenía alrededor, ¿no? Entonces Mm. ahí empecé como a abrirme a, bueno, volver a leer a los otros y ampliar más. Incluso todavía sigo aprendiendo. Ahí en el grupo, por ejemplo, me han mandado algunos libros de teístas que son de formación analítica y me puse a leerlos, saqué cosas de ahí también. De todo se saca algo interesante y siempre se aprende, ¿no? ¿Vos sabés Y qué me ha pasado cuando lo quise leer a Husserl? Sentía que quería resolver temas que ya están resueltos en la filosofía, pero como él es autodidacta, no los resolvía profesionalmente, como que él quería resolver por sí mismo temas de la escolástica que ya están resueltos. Y eso me ha agotado leerlo a Husserl. ¿Te ha pasado lo mismo? sí, sí, porque claro, como Husserl era de formación matemática y él quiere reconstruir la filosofía de cero y lo único que tiene es lo que estudió con Brentano y después empieza como de manera autodidacta a ir por acá y por allá y un poquito de Kant y un poquito de este y del otro, a Hegel ni siquiera lo leyó, o sea, claro, uno siente que redescubre lo que ya está descubierto, pero eso sí, es así, es un poco pesado, aparte con esto de los neologismos, ¿no? Toda esta cuestión de tener que inventar un lenguaje para poder describir la experiencia pura y claro, Heidegger lo resuelve mucho mejor porque maneja muy bien el alemán y viste, te mete todos los términos ahí en su raíz etimológica y aparte, bueno, por algo Heidegger un poco se burlaba, ¿no? Un poco era discípulo, pero medio se reía de Husserl, decía el viejo que cree que yo lo sigo y en realidad lo estoy traicionando, bueno, todo eso. No, bueno, ya terminamos. Ya para mí ya estamos con la entrevista. Fue hermoso tenerte, Daniel, y espero que nos volvamos a encontrar. Sí, sí, encantado, cuando quieras y muy agradable también para mí. Arturo, Ujú. Sí, gracias, hermano. gracias, Gracias por gracias. ser cómplice. Gracias, Va, Arturo. no, Amigos, no, no. gracias por habernos acompañado a todos. Darle like, dejar tu comentario y nos vemos en una próxima entrevista.